Saludos amigos, mi nombre es Diego Mendoza y sean bienvenidos a un nuevo programa de La Ventana Rota. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de lo que fue todo el proceso de privatizaciones llevado a cabo en Rusia durante la década del 90. Esto, ¿con qué motivo? Con el motivo de que en la opinión pública venezolana se ha vuelto a avivar el debate acerca de lo que son los programas o paquetes de privatizaciones. No es un tema nuevo. Ya de hecho, en los años 90 aquí también en Venezuela, se llevaron a cabo una serie de privatizaciones, se hizo una apertura en todo lo que fue el sector petrolero y por supuesto, esto siempre crea debate con personas que están a favor y con personas que están en contra. El hecho de que analicemos hoy lo que fue el proceso de privatizaciones en Rusia es para intentar ver cómo fue en este país, donde también habían muchas empresas estatizadas, todo el proceso, cuáles fueron los principales desafíos, qué tanto se pudo avanzar en este proceso y cómo fue la situación previa y la situación posterior al llevar a cabo este procedimiento. Y para ello nos acompaña el día de hoy Jorge Chacón Solar, quien es licenciado en Economía de la Universidad de los Andes en Colombia y quien tiene una maestría en Gerencia de Petróleo y Gas de la Universidad Estatal de Novosibirsk en Rusia. Jorge, bienvenido a La Ventana Rota y vamos a conversar un poco. Me gustaría empezar de una vez por saber cuál era la situación previa de las empresas y de la economía rusa antes de iniciar con todo lo que fue el programa de privatizaciones en, en el año 1991, octubre de 1991, si no me equivoco, cuando el presidente de Rusia, eh, Boris Yeltsin, habla y expresa todo lo que será este paquete. Creo que en su momento habían 240.000 empresas propiedad del Estado ruso. Hola Diego, muchísimas gracias por la invitación. Sí, es correcto. De hecho, ¿qué fue lo que sucedió? Estamos hablando en primer lugar de dos países diferentes. El primer país es la Unión Soviética. El segundo país es lo que conocemos ahora como la Federación Rusa. Debemos comenzar por ahí porque en mi experiencia la gente se suele confundir con ese tema. La Unión Soviética era un país, un solo país, que incluye lo que en este momento sería Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Letonia, Lituania, Estonia, Asia Central, que son los países que terminan en TAN, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Kazajistán, Turkmenistán, incluían los países del Cáucaso, que es Armenia, Georgia, en fin, eso era todo un país. Ese país colapsa y en 1991, en particular, específicamente en diciembre de 91, se separaron completamente y quedaron en su propio país. Entonces, ¿qué es lo que conocemos ahora como Rusia, que es un país, Ucrania, que es otro país, Bielorrusia, que es otro país? ¿Qué es lo que sucede? La economía de la Unión Soviética era una economía comunista, una economía totalmente planificada. El Estado era el que le decía a todos qué cantidades producir, qué cantidades comprar, a qué precios producir, a qué precios comprar. Era un control total de la economía. La iniciativa privada, crear tu propia empresa, tener tu propio carro, tener tu propia casa, no existía, por lo menos no como lo conocemos nosotros. Evidentemente, a finales de este sistema colapsa por muchas razones, pero uno de ellos, o una de estas razones, es porque el Estado ruso, el Estado soviético, perdón, el Estado soviético no tenía la capacidad de gerenciar ni administrar eficientemente la economía, que es algo que nosotros, digamos, podemos ver en la historia nacional, porque uno ve que si el precio de un producto es menor al costo, pues hay escasez, ¿verdad? Entonces, a finales de los 80, o a mediados de los 80, a la dirigencia soviética llega un señor que se llama Mikhail Gorbachev, y él dice, señores, eso está mal. O sea, no podemos sostener la economía así como está, se nos va a caer el país. Tenemos que reformular todo nuestro paradigma económico. Ojo, ellos dijeron, seguimos siendo socialistas, seguimos siendo comunistas, seguimos, digamos, mantenemos la doctrina y las ideas de Vladimir Lenin, pero hay que cambiarlo para que hay que adaptarlo a los nuevos tiempos. De esa manera,
aplicaron dos procesos de reforma que pasaron a la historia por sus nombres. Uno es la perestroika y el otro es el glasnost. Sí. La perestroika significa literalmente reestructuración. Entonces ellos dijeron, mire, eso es economía, tenemos que reestructurar todo lo que tenemos en la economía. Y el glasnost era una apertura política, es decir, que el Estado soviético, por primera vez en su historia, le intentaba o le iba a empezar a responder a la gente. Okay. Digamos, porque le va a dar más libertad a las personas para que opinaran, para que se expresaran, para que pudiesen criticar al Estado soviético, que eso no se podía hacer. Ese, digamos, lo podemos hablar más adelante en el transcurso de la entrevista, pero básicamente lo que eso llevó fue al colapso de la Unión Soviética. Y en ese momento, creo que tú mencionas correctamente, en el año 1991, cuando ya todo estaba acabado, que ya no había nada que hacer, que ya era seguro que la Unión Soviética no podía seguir existiendo, que ya se estaban era como repartiendo los despojos, sale ese señor, Boris Yeltsin, que dice, hombre, tenemos que privatizar las empresas del Estado soviético. Diego, ¿cómo fue el proceso de privatización de estas empresas grandes y pequeñas del Estado soviético en el año 1991? Mira, diciéndolo en una sola palabra, eso fue una catástrofe total. Todo lo que pudo salir salió mal. Todo, todo. No hubo nada que yo intentaron hacer que medio arreglar algo, no, todo fue espantoso. ¿Y por qué fue una catástrofe? ¿Por qué salió mal todo? Por una simple razón. Las privatizaciones, ya sea en la Unión Soviética, ya sea en Rusia, ya sea en Latinoamérica, en cualquier país del mundo, todas las privatizaciones necesitan de un marco institucional. Por supuesto. Que permita pues que las cosas funcionen bien, que permita que la empresa sea valorada correctamente, que permita que el Estado reciba la plata y no se la roben, que permita que, digamos, en términos generales, la privatización le genere más beneficios a la sociedad. Porque muchas privatizaciones son de un monopolio. Tú privatizas un monopolio y el monopolio, el que la compra, asume un poder de mercado, claro, sube precios. Entonces, necesitas una institucionalidad que permita que la privatización genere realmente beneficio al país. Y en Rusia no existía nada de eso. Si pudiésemos describir si pudiésemos describir la economía rusa al comienzo del 90 y la sociedad rusa en general, si la pudiésemos resumir en una sola palabra, esta palabra sería un saqueo. Okay. La privatización funcionó mal, o mejor dicho, no funcionó, porque todos se lo robaron. Sí, de hecho, a ver, esto es lo que me llama la atención y es parte de la segunda pregunta. ¿Cómo hace el Estado en un sistema donde hay la abolición de la propiedad privada, donde hay la abolición de los precios, donde toda la economía, como usted bien dice, es centralizada y planificada, para ahora ponerle precio a sus empresas y llevar a cabo un proceso de venta? ¿Cuál es el mecanismo que decide utilizar para valorarlas y para emitir, no sé, si fueron acciones, si fueron, qué tipo a ver, de ventas, cómo la llevó a cabo? Esa es una pregunta muy interesante, porque fíjate que, mira, el papel lo aguanta todo. Eso se llama en economía y en finanzas, especialmente se llama valoración de empresas. ¿Cuánto vale mi empresa? Yo tengo una cafetería, ¿cuánto vale la cafetería? ¿La quiero vender? ¿A cuánto la puedo vender? Es una muy buena pregunta. Pero claro, digamos en nuestras sociedades, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, lo que es Europa Occidental, lo que llamaríamos Europa Occidental, tenemos un precedente para hacer eso, para valorar una empresa. Tenemos profesionales en el área que saben cómo valorar una empresa. La legislación nacional permite, por ejemplo, la venta, la compra y la venta de empresas. Entonces, digamos, tenemos el Código Mercantil, el Código Civil, sabemos que podemos hacer una compra, una venta, hipoteca, permuta, todo eso lo podemos hacer. Mira qué es lo que sucede en la Unión Soviética, que nada de eso existía. Claro. Ellos privatizaban empresas sin que existiera un código civil que les permitiese comprar y vender propiedades, activos. En eso se conoce como un activo. Ellos ni siquiera tenían constitución, por ejemplo. Lo que llamaríamos la Constitución de la República no la tenían. Porque, no, o mejor dicho, sí tenían una constitución, pero era de un país que ya no existe. Claro, de la URSS. Exactamente, entonces por eso es que no había marco institucional, ahí todo el mundo va a hacer lo que se le pega la gana. Ahora, ¿cómo valoraron las empresas allá? Lo primero que ellos tuvieron que hacer fue traer expertos de otros países, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania Occidental,
de Francia para que precisamente ellos lograsen explicarles a los rusos, a los economistas rusos, cómo se podía hacer eso. Pero listo, tú le explicas y qué hace después. Al final de cuentas, las negociaciones se mantienen con un precio. Y aquí viene otro componente que nosotros olvidamos, y es que en Rusia nadie tenía plata. Exacto. Entonces, ahí no era como, bueno, yo tengo dinero, lo saqué y entonces ahora tengo unos ahorros afuera, yo tengo una finca, la voy a vender para comprar una empresa, yo tengo una empresa que funciona mal, la voy a vender para comprarme otra empresa. No, no había, ahí nadie tenía plata. Ahí nadie tenía ahorros, hablamos de millones de dólares, nadie tenía eso. Entonces, ¿cómo fue el proceso para privatizar la empresa, las empresas del Estado? Vuelvo a decirlo, eso fue un saqueo, eso fue un robo desde de estos personajes al Estado ruso y por lo tanto, al Estado soviético, al Estado ruso y por lo tanto a los rusos. Te voy a poner un ejemplo sobre cómo se podían privatizar las cosas allá en Rusia. Si tú vas a comprar, evidentemente tú quieres comprar a un precio muy barato. Claro. El problema de comprar a precios baratos es que tienes mucha competencia. ¿Sí? Si ves que es una tremenda oportunidad de negocio, todo el mundo se mete ahí. Entonces lo que ellos hacían es que hacen de todo, ¿no? Pero digamos, una de las tantas estrategias que tenían era que ellos subían el precio de las empresas artificialmente. Imagínate, por ejemplo, una empresa de petróleo. No quiero comprar una empresa petrolera. Eso es un negocio de muchísimo dinero. Claro. Entonces subían los precios, no, porque tenemos los taladros, tenemos la tecnología, la maquinaria, equipos, etcétera, todo eso lo tenemos. Pero entonces imagínate que tú fueras a comprar una compañía, no lo sé, a 10 millones de dólares, en rublos rusos, pero en dólares. Pero ¿de dónde lo sacas? Entonces, en un esquema de corrupción, tú vas a hablar con los bancos privados rusos, que también estaban surgiendo en ese momento. Okay. Y los bancos, evidentemente, tienen que poner la plata en algún sitio. Entonces, usted hablaba con el gerente del banco y el banco le decía, mire, voy a comprar esta empresa realmente vale 20 millones de dólares, pero a mí me la están vendiendo a 10 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, yo necesito la plata para comprarla. Y entonces el gerente del banco decía, pues yo no tengo esa plata, pero vamos a preguntársela al Banco Central de Rusia o al Ministerio de Finanzas de Rusia, a que nos dé un préstamo. Y lo hacían. Entonces, el gobierno giraba la plata al banco privado, que también no era privado, era un banco del gobierno, pero digamos funcionaba como un banco privado, ¿no? Y con esa plata, el banco se la prestaba al que iba a comprar la empresa. Pero el banco que te da un préstamo siempre te pide una garantía, lo que se llama un colateral. ¿Qué colateral era? La empresa que tú estabas comprando. Entonces, fíjate cómo era el esquema de negocio. La empresa valía 20 millones de dólares. Bien. Se la estaba vendiendo a 10 millones de dólares. Tú pides un préstamo por 10 millones de dólares, por ejemplo, y le ponías de garantía al banco la empresa que estaba evaluada en 20 millones de dólares. Okay. Comprabas la empresa con una plata que no era tuya. O sea, es decir, le comprabas la empresa al Estado con plata del Estado. Poniendo en garantía activos del Estado. Claro. Evidentemente, nada de esto funciona sin corrupción y una combinación entre corrupción, entre sobornos, chantajes, pero también extorsiones y amenazas. La década del 90 en Rusia fue una década de pura criminalidad y delincuencia, en parte por ese tipo de cosas. Porque, ajá, ¿y qué pasa si el gerente del banco te dice que no te presta la plata? Pues ahí ellos iban y amenazaban al gerente del banco, lo mataban, lo secuestraban, con otro gerente que sí trabajaba con ellos. Entonces, compraban empresas y ya eras dueño de una empresa que estaba valorada en 20 millones de dólares. Y con eso ya puedes hacer lo que tú quisieras, ya sea trabajarla o, por ejemplo, saquearla. Entonces, es decir, decías, hombre, y esa empresa que me vale 20 millones de dólares, yo la voy a revender. Entonces voy a vender la tecnología por acá, voy a vender la maquinaria por otro lado, voy a vender eso por acá, por allá, y me van a dar a mí 15 millones de dólares. Y me voy a la bancarrota. Pero la plata me la tienen afuera en Suiza, me la tienen en Europa, en Hong Kong, donde sea que Claro. sea. Entonces, ese fue uno de los mecanismos que ellos utilizaron para robar al Estado, porque si fuera eso es un robo, eso no funcionaría, ese esquema no funcionaría en ningún país que tenga un marco institucional serio, que tenga unas instituciones de control y regulación eficientes y profesionales. Y supongo también, bajo todo este panorama, que había
obviamente dentro del mismo partido de gobierno, bastante resistencia a llevar a cabo todas estas privatizaciones, ¿no? O sea, siempre va a surgir quien no desea que el Estado se deshaga de ciertas empresas, de empresas en ciertos sectores. ¿Cuáles fueron las principales complicaciones, los avances y los retrocesos que se suscitaron durante este proceso? ¿Y cuánto logró avanzar el proceso de privatización como tal? Porque tengo entendido que cuando van a la parte del sector petrolero, encuentran como la mayor resistencia, ¿no? Claro, porque el petróleo es un muy buen negocio. Y la Unión Soviética era uno de los principales productores de petróleo de gas en todo el mundo. Y de hecho, aún hoy, Rusia es uno de los principales países de productores de petróleo y gas en el planeta Tierra. Entonces, es un muy buen negocio. El negocio petrolero, bien administrado, te da muchísimo dinero. Ahora, sí, resistencia, claro, las hubo, por supuesto que las hubo. Pero es que recordemos que al final de cuentas la Unión Soviética ya se estaba desintegrando y nadie la podía salvar. Así hubiese intentado salvarla, nadie la pudiera salvar. Mira, en el año 1991 ya era inevitable el colapso de la Unión Soviética. Ya va a venir. Por lo menos el muro de Berlín cayó en 1989, lo tumbaron, literalmente lo tumbaron con piedras y todo en noviembre del 89. Y eso fue como uno de los puntos más importantes para, digamos, de los actos simbólicos y concretos más importantes para la caída de todo lo que es el bloque socialista europeo. En el 91 ya se sabía venir el colapso inminente de la Unión Soviética. O sea, nadie decía que no. O sea, todo el mundo sabía que eso se iba a acabar. Sin embargo, digamos, la última, ¿cómo decirlo? Como el último canto del cisne, la última, perdón la expresión, como la patada del ahogado, es que en agosto del año 1991, varios militares, los dirige el KGB, que es el Servicio Secreto Soviético, intentaron hacer un golpe de Estado. Un golpe de Estado para evitar el colapso. Era poner otra vez el comunismo en una línea dura. Okay. Va a hacer golpe de Estado, toque de queda, parar por decreto inmediatamente todo eso, privatizaciones, apertura económica, inversiones extranjeras, expulsar periodistas, todo. Era como otra vez un régimen, ¿cómo decirlo? Dictatorial, pero muy fuerte. Mano de hierro. No pudieron. El golpe de Estado sí lo lanzaron. Sí. Pero no tuvo éxito porque las personas no lo siguieron. Los militares no lo siguieron, muchos agentes de los servicios secretos, entre ellos Putin, por ejemplo, no lo siguió. Muchos políticos tampoco lo siguieron. La gente en general no es que tenga mucho poder de decisión o participación, pero de igual manera tampoco la gente lo siguió. O sea, no hubo un respaldo masivo al golpe de Estado. ¿Por qué no lo hubo? Bueno, porque al final de cuentas la gente estaba cansada de todo eso. O sea, la gente no quería regresar a una época de Stalin, por ejemplo. La gente no quería regresar a las épocas. Y para las épocas de Lenin, de caos, de masacres, de muertes, de prisiones políticas que la tenían. No querían regresar a eso. Y sabían muy bien que apoyar a estos personajes que estaban en contra de la privatización era, en efecto, regresar a la época del terror de Stalin. Y no querían. Además, otra opción es la siguiente. Sí, pueden ser muy comunistas y todo, ¿no? De boca para afuera. Pero al final de cuentas, la privatización, al ser un saqueo, ¿cómo decirlo? Le da muchas oportunidades de beneficiarse de forma privada a quienes se involucren en ella. Entonces, muchos políticos no se oponían de forma tan fuerte a la privatización porque sabían muy bien que ellos podían beneficiarse, sabían muy bien que en un año podían pasar de ganar $100 mensuales a tener activos por $20 millones, por $15 millones. Entonces, era tanto el dinero que se veía entre ellos, no la gente, entre ellos, que básicamente no tenían muchos intereses ni incentivos en oponerse. Y sabían muy bien que si alguno se oponía, pues simplemente lo sacaban y ponían a otro. Entonces tampoco que tuviesen el poder para evitar eso. Claro, porque al final de cuentas se tenía una sociedad, como usted mismo señala, donde había un bajo poder adquisitivo, ¿no? Entre los ciudadanos, pero entre la élite que estaba dentro del Estado, había quienes tenían los recursos suficientes para llevar a cabo todas estas inversiones, y entonces eran los grandes beneficiarios.
Sí, bueno, es que realmente ellos no tienen los recursos los tiene el Estado, pero ellos hacían la vuelta para apropiarse de esos recursos del Estado. Exactamente. A ver, Jorge, y con el tiempo se llevan a cabo las privatizaciones de las empresas. ¿Cómo termina resultando esto? Estas empresas, o muchas de estas empresas quiebran, muchas de estas empresas comienzan a ser mucho más eficientes. ¿Cómo es el desarrollo de la nueva dinámica de la economía? Fue de golpe, fue de golpe porque no podía ser de otra manera. De hecho, cuando ellos aplicaron el tema de las privatizaciones, de la desregulación de los precios, eso se hizo mediante algo que en economía se conoce como una terapia de shock, terapia de shock. Entonces, es de un solo momento, por decreto, sabe que se privatizó todo, sabe que no, el Estado ya no se encarga de esto. No, ellos con una firma se quitan toda esa responsabilidad de encima. Es muy discutido en teoría económica y teoría del desarrollo si es mejor una terapia de choque o un cambio gradual en el transcurso del tiempo. Entonces lo que ellos hicieron fue aplicar una terapia de choque, privatizaron todo y en principio, por lo menos lo que ellos hicieron o lo que ellos intentaron hacer fue suponer que si el mercado actuaba, si dejaban que el mercado actuase, entonces la asignación de recursos, o mejor dicho, la economía funcionaría de una manera mucho más eficiente, con cantidades, con precios. Además, había muchísimo dinero de afuera que iba a llegar a Rusia, inversiones extranjeras directas, entonces iban a traer mucho más consumo. Compañías de otros países iban, por ejemplo, a traer su tecnología para mejorar la economía rusa, y lo hicieron. Empresas de Canadá, Estados Unidos, Alemania Occidental, llegaron a Rusia, Francia, Inglaterra, y sí lo mejoraron, en muchos sentidos sí lo mejoraron. Pero realmente son cuestiones, por ejemplo, yo me acuerdo que en esa época, como la Unión Soviética tenía un muy buen pensum educativo sobre matemáticas, tenía muchos ingenieros, tenía muchos científicos, tenía físicos, muchos de esas personas, programadores, muchas de estas personas comenzaron a trabajaba para el sector de la defensa y comenzaron a trabajar en las compañías extranjeras. Ok, Muchos de ellos también emigraron a otros países, por lo menos los científicos, los que se han calificado, muchos de ellos se fueron a Estados Unidos, muchos se fueron a Europa Occidental. Entonces, eso de cierta forma permitió una dinamización de la economía, pero de igual manera, o sea, ellos, a ver, por política, ellos tampoco puedan permitir que todos los activos del país estuviesen en manos de capitales extranjeros. claro. Petróleo, gas, telecomunicaciones, internet, no podía permitir por política. Y tiene sentido, porque al final de cuentas es un país que dice, no podemos permitir que en todo el sector, que toda nuestra economía la maneje Estados Unidos. Entonces, claro, necesita tener, llamémoslo así, unos millonarios, unos empresarios propios, rusos, Exacto. pero no había plata. Y por eso fue que esa fue una de las razones por las cuales Boris Yeltsin permitió la creación o permitió el enriquecimiento, pero sustancial, inmediato, rapidísimo, de unos empresarios, porque necesitaba que esos activos estuviesen en manos de rusos y estuviesen controlados por el Kremlin, que es el poder ruso. Esto es lo que nosotros llamamos los oligarcas. Exactamente. Los oligarcas, o bueno, se llaman, otros autores le llaman los pseudoempresarios o los empresarios prebendarios, ¿no? Que están allí es porque se han logrado aliar con el poder del Estado para obtener ventajas, privilegios, ciertos beneficios. Sí, de hecho era un acuerdo tácito en el cual el gobierno les decía, ustedes acumulen ese poder, acumulen esa cantidad de dinero, pero siguen ciertas reglas. Por ejemplo, eviten que Rusia regrese al comunismo, no se metan con el Partido Comunista, ¿sí? No, que vamos a tener unas elecciones, claro, pues ellos pusieron elecciones, ¿no? Primera vez en la historia, pero mucha gente le iba a votar a los comunistas, pues porque no sabían, no conocían a nadie más. Claro. Entonces les decían, agarre esa plata que usted está ganando gracias a nosotros y me financie las campañas políticas de un montón de personas que son de nuestro partido. El nuevo, no el comunista, el nuevo que están haciendo.
Entonces, eso fue un acuerdo tácito en el cual decía, mire, yo te ayudo, pero tú me ayudas, ¿sí? Y claro, obviamente eso es corrupción, pero digamos que fue un acuerdo que tuvieron que llegar para evitar que los comunistas se montaran otra vez en el poder. Vale, comprendo, cómo no. Eh, Jorge, ya para ir cerrando, usted que estuvo allí en Rusia, dentro de la sociedad rusa, se ve con, de buena manera todo este proceso de privatizaciones, qué expresa la gente, si lo ve como algo positivo, que tuvo resultados positivos, o si contrariamente lo ve como algo negativo y quisieran, en cierta manera, sienten nostalgia por un pasado, algunos incluso, que no conocieron. No, no, de ninguna manera. De hecho, bueno, estoy generalizando y me está generalizar, pero mira, la década del 90 para los rusos fue una década muy horrible. ¿Sí? El comienzo de esa década fue espantoso. Sí, ellos salieron del comunismo, sí, entraron al capitalismo, pero para ellos la bienvenida al capitalismo no fue una bienvenida llena de consumo y de prosperidad y altos salarios y viajes por el mundo. No, la bienvenida a lo que es el año 1991, 92, 93, 4, eso fue horrible. Eso para ellos eso fue pura y simple hambre. Ellos aguantaron muchísima hambre en esa época. Y mira que ellos no venían de un país próspero, o sea, ellos no venían de un país de la Unión Soviética donde hacían mercado con 40 marcas diferentes, no, no, ellos ya venían de una sociedad en la cual no se le daba mucha prioridad al consumo de las personas, pero aún así podían hacer mercado. Ganaban un poquito de plata, pero podían hacer un buen mercado, bueno, un buen mercado entre comillas, pero podían comer, si no, Claro. no aguantaban hambre. No, la década del 90, o sea, la década del 90, eso para ellos fue un hambre total. No tienen empleo, no tienen ingresos, hubo hiperinflación, ¿no? En Sí. 92, 93, lo poco que tenían de ahorros, o sea, que ellos no pueden ahorrar en los bancos, o sea, ellos ahorraban era literalmente bajo el colchón. Lo poco que tenían ahorrado lo destrozó la hiperinflación del 90 del capitalismo ruso. No, la década del 90 en ruso se dice los divinostas y esa época fue espantosa para los rusos. Es algo como Venezuela 2017, 18, 19, o sea, no fue para nada agradable. Muy poca gente habla de eso, por ejemplo, porque es que nadie, cuando a un país entero pasa hambre, pues nadie habla de eso. Está ahí, todo el mundo lo sabe, pero nadie habla de eso. Las historias que tú le escuchas a los rusos eran muy fuertes, muy pesadas, o sea, lo que tenían que comer, como lo que tenían que ahorrar, ¿no? Entonces, la sopa era agua con arroz y un ajo, por ejemplo, agua con Claro. sal y un ajo, y esa era la comida, o sea, era muy fuerte, no, de hecho, la actitud de los rusos sobre la época de los 90 era es muy negativa, y de hecho mucha gente agradece no estar en esa época, ¿no? Además de eso, es que, pues, como suele suceder, claro, la mayoría del país vivió en la miseria y veían como unas muy pocas personas se hacían cochinamente ricos. Claro. Y obviamente lo hacían ricos por corrupción. Entonces les daba todavía mucha más rabia. Mira, una de las razones por las cuales Vladimir Putin llegó al poder y se mantuvo en el poder hace 20 años es porque él sí entendió eso y él le puso la mano a todos esos oligarcas. Los oligarcas fueron quienes pusieron a Putin en el poder, comenzando por ahí. ¿Sí? Lo, Claro. lo pusieron como una especie de marioneta de ellos, es nuestra ficha en el gobierno. Y como suele suceder en la historia, pues se les voltea. Una vez tú llegas a la presidencia, ya ves que tú no necesitas a los que te pusieron ahí. Claro. Y de hecho hay muchos videos y uno de los grandes, llamémoslo así, éxitos políticos de Putin fue lograr quitarle el poder a toda esa gente. Que se lo dio a otras personas, cual hay corrupción todavía, obviamente, Exactamente. lamentablemente. Pero digamos, o sea, Putin sí logró eso. Y hay un video muy famoso en el que está Putin en el Kremlin es la sede del poder político ruso, en Moscú. Hay una mesa enorme, ovalada, y hay como unas 30 personas, 40 personas ahí sentadas, y todos ellos eran oligarcas, todos ellos eran multimillonarios, todos. Estamos hablando de hace 20 años, cuando Putin recién estaba montándose en el poder. O sea, ya se había montado en el poder, pero estaba comenzando su mandato. Vale. Mira, en esa mesa estaba al menos la mitad de la economía rusa. O sea, los que estaban en esa mesa controlaban al menos la mitad de la economía rusa. Ok.
Y en ese video está Putin solo, porque es algo que él hace, él nunca sale con todos los ministros y los generales atrás, no, él siempre sale solo. Y está Putin sentado en la cabecera de la mesa, solo, frente a él están todos esos oligarcas, y él comienza a reclamarlos, a reprocharles. ¿Y ustedes de dónde sacaron tanta plata? ¿Y ustedes cómo pudieron comprar empresas de 1.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares? ¿De dónde sacaron el dinero? Y ustedes comenzó a darles, y claro, la gente lo apoyaba, porque la gente sabía muy bien que toda esa gente se montó ahí por corrupción. Claro. Él, digamos, él logró, Putin me refiero, él encarceló a algunos de esos oligarcas, les quitó las propiedades de sus empresas, por lo menos hay una que se llama Yunus, una compañía petrolera, o sea, logró quitar todo eso porque al final de cuentas los oligarcas que pues querían montar su propio presidente. Entonces, ha habido un cambio importante desde la dictadura y la estabilidad, digamos así, de la época soviética al caos y el hambre y la miseria de la década del 90. Putin llegó al poder a comienzos del año 2000, de hecho en el 2000, y a él le tocó, tuvo la suerte también de tener un precio de petróleo muy alto. Sí, Y pues, eso generó una prosperidad que Rusia no había conocido nunca en su historia, jamás. Entonces, mírate algo interesante, o sea, por lo menos todos los rusos, ellos comenzaron a tener un estilo de vida occidental, sea el que sea, lo que es comprar comida, lo que quisieran, irse a cafeterías, McDonald's, viajar a otros lugares, viajar a otros países, comprar tecnología, celular, todo. Ellos comenzaron a tener ese estilo de vida ahorita, hace 15 años, hace 20 años, reciente. con Putin. Entonces, claro, yo no estoy defendiendo a Putin, pero digamos que sí hay como hay una relación entre lo que es la prosperidad económica de los rusos y el gobierno de ese señor. Como no, por supuesto, sí, se nota un cambio allí que es palpable. Jorge, se nos agota el tiempo, lamentablemente. Gracias por haber aceptado. Conversábamos con Jorge Chacón, quien es licenciado en Economía de la Universidad de los Andes, Colombia, y quien tiene una maestría en Gerencia de Petróleo y Gas de la Universidad Estatal de Novosibirsk en Rusia. Espero en una próxima oportunidad seguir conversando, seguir analizando y profundizando en este tema, que como usted dice, son dos países totalmente distintos, eso está claro, pero el proceso de privatizaciones tiene ciertas similitudes porque muchas veces en donde se ha implementado está plagado de corrupción. Hablamos acerca, y usted se refiere a la importancia que tiene el marco institucional para poder llevar a cabo un proceso mucho más transparente y además las dificultades que se enfrentan al momento de decidir si se va a hacer de manera gradual o si se va a hacer a través de lo que se llama una política de choque, ¿no? De hacerlo de manera radical, inmediata. Y las consecuencias que todo esto tiene en la economía del país, en el bolsillo de las personas, quienes se benefician, quienes acceden a estas privatizaciones. Jorge, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. No, gracias a ti por la oportunidad, un placer. Vale, a ustedes que nos están viendo, recuerden y escuchando, recuerden que estamos a través de lanacionradio.fm, también estamos a través de YouTube, si nos quieren ver o nos quieren escuchar, estamos en Anchor, nos pueden conseguir allí. Sigan a La Ventana Rota y dejen sus comentarios para abrir debate en torno a este tema tan importante.